Buenos días, Verónica, Anita, qué gusto estar compartiendo con ustedes nuevamente en este medio de comunicación que ha sido también importante y estratégico para informar a todo el país este acontecer histórico de un proceso de fiscalización hacia el presidente de la República. Un saludo a todos los ecuatorianos quienes nos están escuchando y viendo en esta transmisión de Guambra TV. Para mí un orgullo siempre estar compartiendo el panel con dos prestigiosas amigas, Berito y Anita. Gracias. Muchísimas gracias, Mireya, asambleísta. Queríamos que nos cuente un poco, después de las elecciones, digamos, de este domingo que hubo elecciones de nuevas autoridades dentro de la Asamblea, una de las cosas que se han estado diciendo es que la votación de las elecciones se podría traspasar hacia la votación para la destitución de Guillermo Lasso. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Podemos decir que esto va a tener una, digamos, pueden traspasarse los votos o en realidad hay, digamos, una situación totalmente distinta y no hay los votos todavía para lograr la destitución? Los votos están, creo que fue muy imponente la votación de las nuevas autoridades en la Asamblea Nacional. El presidente no ha podido configurar una nueva mayoría. Nosotros estamos fortalecidos con todas las bancadas que hemos sido siempre se podría decir, la voz del pueblo en contra de un gobierno neoliberal y en estos momentos en contra de un gobierno que ha demostrado y ha instalado la corrupción dentro de las empresas públicas. Estoy convencida de que existirán esos 92 votos y hasta más para la censura y destitución del presidente Guillermo Lasso Mendoza. Quedó evidenciado que quienes no votaran a favor del juicio votaron en contra de todas las autoridades en la Asamblea Nacional, que es la bancada oficialista, la bancada de gobierno y de igual manera algunos asambleístas que siempre han estado de abogados y de defensores del señor Lasso. Recordemos la asambleísta, ¿por qué el presidente de la República es llamado hoy a juicio político y qué significa un juicio político? Porque hay mucha confusión de que, digamos, justamente quienes defienden al presidente han mencionado que no se ha encontrado nada, que el presidente no ha cometido ningún acto de corrupción. Hablan también de por qué al presidente justamente no se lo lleva o no se lo interpela en este juicio por ejemplo, deficiencias en el sistema de salud, de educación. ¿De qué implica el juicio político? Bueno, en la Constitución es claro, en el artículo 129, que se le puede seguir al presidente de la República un juicio político por peculado, concusión, cohecho o enriquecimiento ilícito, de igual manera por traición a la patria, y en ese sentido se ha configurado el delito de peculado en las empresas públicas, especialmente en Flopec. Se ha presentado varias pruebas que existe corrupción, todo este entramado de corrupción, principalmente maquinado, ¿no?, por el presidente Guillermo Lasso Mendoza a través de decretos, dándole todos los superpoderes a una sola persona y permitiendo que se sigan llevando nuestro capital, todo nuestro presupuesto, terceras personas. En ese sentido se configura el peculado, nos limita la Corte Constitucional al dar paso a este juicio político en una empresa pública que es Flopec y solo con un contrato, el contrato con Amazonas Tankers. No existe en la Constitución por inoperante, por inepto, por mentiroso, porque ha faltado a la palabra, porque ha recibido dinero del narcotráfico. No existe nada de esos delitos en la Constitución y hay que respetarlo, que el artículo 129 es claro. La Corte Constitucional ha visto que podría existir un delito de peculado en la empresa pública Flopec y ha dado paso a este juicio político. La parte penal tendrá que verlo la justicia ordinaria, pero nosotros en la Asamblea Nacional lo que nos permite es ver la responsabilidad política al permitir que se dé estos presuntos delitos de peculado y se ha visto en todas las investigaciones que han salido a la luz del día, como es la investigación León de Troya, la investigación El Gran Padrino, el caso Encuentro. De igual manera, hay una investigación en las aduanas, que es el caso Danubio, en donde está involucrado la parte, el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza. Ahora en la Asamblea Nacional se ha desarrollado todo este procedimiento de juicio político y se ha comprobado la responsabilidad política del presidente Guillermo Lasso como la cabeza principal de toda esta red de corrupción dentro de su gobierno, dañando, llenando de sangre, llenando de corrupción a todo el Estado ecuatoriano. Uh-huh.
Mireya, sobre este tema, digamos, de la conformación ahorita de las fuerzas dentro de la Asamblea Nacional para el Juicio Político, ¿usted está convencida de que hay los votos? Lo dice de ahí de una forma, digamos, bastante sin dudar. Yo he escuchado a varios asambleístas que en cambio están muy cautelosos y cautelosas todavía, porque dicen todavía no hay los votos, están todavía dudosos. Pero usted acaba de decirlo convencida, que hay los votos. Pero para que haya esos votos, digamos esos 93 votos, se necesita que Pachakutik no se abstenga. Y en las elecciones del domingo, varios asambleístas de Pachakutik se abstuvieron, y, digamos, han tenido unas prácticas muy cercanas al gobierno. Entonces, el bloque de Pachakutik, ¿cómo está? Bueno, en Pachakutik somos 24 legisladores. De los 24 legisladores, como usted lo acaba de mencionar, quedó prácticamente demostrado quienes no estarían en favor del juicio político. Entre ellos, el señor Ricardo Vanegas, un defensor a muerte de Guillermo Lasso Mendoza, la señora Sofía Sánchez, de igual la señora Gisela Molina y la asambleísta Guadalupe Llori. Estas 4 personas realmente han demostrado siempre ser sumisos a Guillermo Lasso Mendoza, poner en práctica también lo que el presidente ahora, por lo que el presidente ahora está siendo interpelado, que es la corrupción, y estos asambleístas hemos visto que por ahí también se han manejado, ¿no? Conjuntamente con su presidente, llevando a cabo estas prácticas, como le dije, inadecuadas y que rechazamos contundentemente desde la Asamblea Nacional. Pero el resto de legisladores provienen de las bases, provienen del sentir del pueblo ecuatoriano, quienes les han puesto de candidatos, votaron por ellos. El movimiento Pachakutik siempre ha sido referente por su lucha, por su resistencia, y de ahí viene también toda esta votación contundente, y siendo la bancada de Pachakutik la segunda más grande en la Asamblea Nacional, una de las fuerzas más grandes también, que es la CONAIE a nivel nacional, y en ese sentido los compañeros estarán escuchando a sus bases, escuchando a sus comunidades, escuchando al pueblo ecuatoriano, que ya no queremos continuar con este presidente inepto, corrupto, mafioso, que ha permitido que estés inundado del narcotráfico las calles del Ecuador, las calles del país, y estemos con tantas muertes violentas, y de igual manera seamos vistos como uno de los países que ahora ya no solo sirve de tráfico de la droga, sino también uno de los países que seríamos los productores de la droga. Esto rechaza todo el pueblo ecuatoriano, y yo estoy muy convencida que los colegas legisladores de la bancada de Pachakutik estarán tomando conciencia de la realidad de nuestro país y el futuro que vamos a dejar para nuestros hijos. Ahora, asambleísta, también en las últimas horas, y como es costumbre justamente del presidente Lasso, nuevamente sale el fantasma de la muerte cruzada a querer como asustar a los asambleístas, pero de parte de la asamblea, la señora Yesenia Guamaní en entrevistas mencionaba que la nueva mayoría de la asamblea casi que desacataría, como que queriendo insinuar un poco que parte de la asamblea no estaría de acuerdo con que, digamos, el presidente convoque a la muerte cruzada y se cierre la Asamblea Nacional. Bueno, nosotros debemos hacer respetar la institucionalidad. El primer poder del Estado es la Asamblea Nacional, quien de acuerdo a la Constitución tenemos nosotros las competencias de seguir el proceso de control político y fiscalización, y en estos momentos estamos haciéndolo hacia el presidente de la República por todos los indicios de corrupción en las empresas públicas. En ese sentido, no existe en la Constitución algún literal, algún artículo que manifieste que el presidente podrá disolver la Asamblea Nacional por seguirle este juicio político. Lo que estaría haciendo el presidente es violando la Constitución. Claramente menciona, para una muerte cruzada, los legisladores deberán arrogarse funciones, que además deberá ser comprobado por la Corte Constitucional. Interrumpir por varias ocasiones el Plan Nacional de Desarrollo, que en ningún momento lo hemos hecho, y los ministros, mientras estuvieron en la Comisión de Régimen Económico para la ejecución presupuestaria, manifestaron que no existe ningún impedimento al Plan Nacional de Desarrollo. Y el otro literal es si existe grave conmoción social o una crisis interna, y la admisibilidad que dio la Corte Constitucional dijo que no había ninguna de estas dos condiciones. En ese sentido, el presidente estaría, como le digo, desconociendo lo que dice la Constitución y queriendo salvarse con lo que le atribuye con la muerte cruzada, pero sin cumplir estos 3 literales. En ese sentido, nosotros estaremos desconociendo
esas actitudes, esa toma de decisiones del presidente, porque viola la Constitución, viola el procedimiento y estaría irrespetando el proceso de fiscalización que le estamos siguiendo en esta institución que es la Asamblea Nacional como el primer poder del Estado. Uh-huh. Pero, asambleísta, ahí, digamos, se ha estado, entonces, para usted, ¿cree que la muerte cruzada se está utilizando más bien como una forma, como una carta de amenaza hacia los asambleístas para obtener, digamos, lograr quebrar algunos de los votos que están indecisos aún, como para decir, bueno, si es que ustedes van a votar, entonces disuelvo la asamblea y el asambleísta que está indeciso se queda sin nada, en pocas. En cambio, si es que votan en contra, pues ahí estamos negociando. ¿Cómo mira que ha sido utilizada esta opción, digamos, de la muerte cruzada? Como un método de intimidación, como un método también para el chantaje, uh-huh, como un método para el nerviosismo del presidente de seguir, continuar con este proceso de fiscalización. Si el presidente comienza con esta clase de amenazas, con esta clase de intimidaciones, significa que es responsable de todo lo que se le está acusando dentro de todos estos procesos de investigación que se está siguiendo en la Asamblea Nacional, de igual manera en Fiscalía. En ese sentido, está demostrando una vez más que es un gobierno corrupto, un presidente corrupto, que aparte de permitir la corrupción en las empresas públicas en su gobierno, también viene a corromper a los asambleístas, a llamar a que no le censuren a través de la amenaza de la muerte cruzada, y de igual manera hemos escuchado la compra de conciencias, la entrega del poder a cambio de que se le dé un voto a favor y le libren de este proceso de fiscalización. Uh-huh. Ahora, asambleísta, ¿qué va a pasar el fin de semana, tal vez el domingo o el sábado, cuando se lleve a cabo estos votos? De ser favorable, evidentemente, el presidente saldría de su cargo, pero si no pasa, si el presidente no es censurado, ¿cómo cree un poco que vendrá ahora este escenario político? Bueno, si no es censurado, que espero no sea así, seguiremos con este gobierno indolente, con este gobierno inepto, corrupto. El Ecuador estaría sumergido más en el caos, estaríamos sumergidos a una prepotencia, a una ineptitud de un presidente que no ha podido generar política pública, que incluso no puede ni ejecutar el presupuesto general del Estado. No tenemos obra social, no tenemos nosotros educación, no tenemos empleo, hay una grande ola de migración. El 50% de los ecuatorianos quieren salir huyendo de este país de miedo a la inseguridad, de que se los mate. Todos los ecuatorianos creo que han sufrido alguna clase de violencia, alguna clase también de ser sometidos a delincuentes con robos, con muertes violentas, con maltratos. Ese es el país que nos queda, un país que se está destrozando por tener un gobierno que no ha hecho absolutamente nada, que lo único que se ha demostrado, como le dije, es que él, como la cabeza principal, conforme una delincuencia organizada para que se dé toda clase de delitos, toda clase de corrupción dentro del gobierno, y nosotros los ecuatorianos desprotegidos. Solamente hemos visto que ha emitido decretos que favorece a sus amigos banqueros, que favorece al mercado, que favorece a las transnacionales, más no favorece ni a los empresarios, a los agricultores, no favorece a que los ecuatorianos tengamos una vida digna, que los ecuatorianos por lo menos podamos tener 3 comidas al día. Se ve que la mitad de los ecuatorianos, 6 millones de ecuatorianos, solo consumen un solo alimento al día. Nos está llevando a la muerte. Uh-huh. En ese sentido, estaríamos en un estado de caos, en un estado violento, en un estado que se pierde los derechos. Eso es lo que nos tendríamos en estos 2 años si continúa el señor Guillermo Lasso Mendoza como presidente. Mireya, nuevamente sobre el tema de la votación, insisto en esto de los votos, ¿no? Y de que usted afirma que sí hay los votos y plantea, digamos, este escenario favorable para la destitución de Lasso. Pero asambleístas de Pachacuti, como por ejemplo, no sé, me confirma, el día domingo se abstuvieron, no solamente fueron los que usted acabó de decir, sino también otros asambleístas como Mario Ruiz se abstuvieron, y otros asambleístas, digamos, ¿qué es lo que pasa con los otros asambleístas? Por ejemplo, el asambleísta Calo, que está justamente
bastante con esta denuncia de violación, y hay otros asambleístas. O sea, Pachacutic está ahorita, digamos, como bastante dividido, bastante como tomando posiciones que no están tan claras sobre que todos los asambleístas, a excepción de los que acabo de nombrar hace un momento, hayan tomado ya la posición, digamos, orgánica, se podría decir, como Pachacutic, de que van a apoyar el juicio político y van a votar a favor. Entonces, sí quisiera que me cuente un poco más cómo mira eso, digamos, cómo mira ahorita la actuación de Pachacutic, ¿no? Mire, la situación del legislador Peter Calo es bastante delicada. Es un delito que nosotros rechazamos contundentemente, siendo mujer aún más. Creo que siempre debemos protegernos nosotros las mujeres y rechazar todos estos actos de violencia, estos actos asquerosos, se podría decir, que pueda un hombre ir contra una mujer. En ese sentido, está principalizada la compañera Pilar Llanos. Ella es la interna de este legislador y ella estará principalizada para estos días de debate y de igual manera para la votación el día sábado. Lo que ha dicho el señor Mario Ruiz se comprueba que la chiquera de Guillermo Lasso pesa más en esta bancada de Pachacutic y hemos visto otros legisladores que están de una manera que todavía no se deciden, como usted lo acaba de mencionar. Pero es clara la resolución que ha salido del movimiento Pachacutic de ir en favor de este juicio político y también es clara, contundente, firme la resolución de la CONAIE que los compañeros voten en favor del juicio político. Caso contrario, tendrán que venir a la gente que le dio el voto de confianza. Yo creo que ellos estarían escuchando a su gente. Como le dije, Mario Ruiz prácticamente estaría, creo que en el mismo grupo del señor Ricardo Vanegas, y así otros dos asambleístas, pero se tendría el voto firme de más o menos unos 16 o 17 legisladores de la bancada de Pachacutic para los votos de la censura y destitución a Guillermo Lasso Mendoza. Y ya para finalizar esta entrevista, asambleísta, sabemos que usted preside la Comisión de Régimen Económico y evidentemente las elecciones de las nuevas autoridades van a tardar un par de días luego de este juicio. ¿Qué queda pendiente dentro de esta comisión y cuáles son los puntos, si se puede decir, sensibles que ameritan justamente un seguimiento por parte de la Asamblea? Bueno, está para primer debate el tratamiento al Código Orgánico Monetario y Financiero, en la que se está estableciendo cuáles son los parámetros para las tasas de interés que nos impone la banca privada. Nosotros hemos llevado a cabo 16 proyectos que están unificados y esto estaría pendiente acá en la Comisión de Régimen Económico. Recuerde también que en estos días ingresaron la ley económica urgente, que estoy segura llegará a esta comisión. Tenemos ya un CAL que en verdad ve el sentir de los ecuatorianos, respeta la ley y ese proyecto vendrá a la Comisión de Régimen Económico para dar el tratamiento adecuado. Y de igual manera, si nosotros tenemos que aportar para que este proyecto salga en beneficio de los ecuatorianos, en beneficio a que se dé la oportunidad de generar la reactivación económica, nosotros estaremos aportando. Esas serían las leyes importantes que se esté en tratamiento en esta comisión y de igual manera la ley de contratación pública. Asambleísta, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, estaremos pendientes de lo que pase hoy en la Asamblea Nacional. Buen día y muchas gracias. Muchas gracias, asambleísta, y que tenga un buen día. Anita, muchas gracias por la entrevista y un bonito día. A estar pendientes de este momento histórico que se está dando en la Asamblea Nacional y en todo el Ecuador. Bonito día para todos.